Comunidad, permítanme hoy hablarles y recordarles quién es el Real Madrid, el equipo más grande del mundo, la institución deportiva más gloriosa que existe en el deporte, porque ¿quién más es más grande que el Real Madrid? ¿Los Yankees? ¿Los Lakers? ¿Los Acereros de Pittsburgh? ¿Quién? ¿Quién es más grande que el Real Madrid? No existe ninguna institución deportiva más grande que el Real Madrid y hoy vamos a repasar su historia. El equipo... bueno, antes de esto recordarles también que esto es un recopilatorio de información importante, ¿sí? No es contarles completamente la historia del Real Madrid. Ahora sí, empecemos. El club fue fundado en 1902. Hay una pequeña confusión con 1901 porque mucha gente cree que 1901 fue realmente la fecha en que se fundó, pero no fue así. Bueno, más bien en 1901 el Madrid Fútbol Club se realizó, se juntó, existió una, como digamos, fundación personal, ¿no? Como nosotros nos juntamos, vamos a hacer un equipo y listo. Pero legalmente el equipo fue fundado un año después, en 1902. El primer uniforme fue camisa y pantalón blancos, medias negras y casquete azul. Fue hasta los 50 que cambió a todo completamente blanco, ¿no? Hay que recordar que antes se usaban los casquetes, bueno, antes, hablando de cuando recién empezó el fútbol, ¿no? A jugarse. Y sí, las medias negras. Recuerdo esa eliminatoria contra el Chelsea que se les hacía muy raro ver al Real Madrid con las medias negras, pero realmente ese fue uno de los... Fue realmente el primer uniforme que se utilizó. Ya se llegó así a 1920, ¿no? Fue una fecha de uno de los eventos más destacados en la historia blanca, como fue la recepción de una breve misiva procedente del rey de España dirigida al presidente del club. Fue así que adquirió el club una denominación que aún hoy en día mantiene, que es Real Madrid Fútbol Club, que hay que recordar que durante unos tiempos se le fue retirado el título de Real cuando España dejó de ser una monarquía más bien, pero después lo recuperó y lo mantiene hasta el día de hoy. En 1924 se inaugura el primer estadio del club, el llamado Estadio Chamartín, llamado así por un municipio que colinda con su ubicación, y es cuando un llamado Santiago Bernabéu empezaría a dar sus primeros pasos como leyenda del club. Ya desde ahí era un jugador con mucho carisma, con mucho talento, que llamaba la atención de todo el mundo, que era el consentido prácticamente del club, y que bueno, ya después veremos lo importante que ha sido para mí el mejor presidente en la historia del fútbol. Entre los jugadores de la época, uno sobresalió entre el resto y por su carisma y capacidad goleadora, y que años más tarde terminó por ser el principal personaje del club, que fue Santiago Bernabéu. El rendimiento deportivo propició que la directiva se plantease la adquisición de un estadio de plena propiedad, y así, tras deambular por diferentes campos de Madrid, inauguró en 1924 el campo del Real Madrid Club de Fútbol, conocido popularmente como el Estadio de Chamartín por el municipio colindante que se anexó a la capital en 1948, Chamartín de la Rosa. En 1929 se inauguró el Campeonato Nacional de Liga, organizado por la ya existente Real Federación Española de Fútbol, establecida como la más importante competición del país. En su estreno formó parte del Real Madrid Fútbol Club por ser uno de los vencedores del Campeonato de España de Copa junto a otros 9 equipos. El primer título llegó en 1932-1939 en la cuarta edición de la liga. Quedó invicto en esta temporada y fue el segundo conjunto español en lograrlo, de tal modo tras el Athletic Club de Bilbao. O sea, el Real Madrid fue el segundo club en conseguir un campeonato de liga de manera invicta. Hecho no repetido
por ningún otro club a fecha del 2021, y la siguiente edición también quedó campeón, logrando su primer bicampeonato de liga. En 1943 Santiago Bernabéu se proclamó presidente y este año regaló la mayor goleada, que fue 11-1 frente al Fútbol Club Barcelona. Una goleada histórica del Real Madrid, que hay que decirlo que fue a comienzos de la profesionalización del fútbol, pero aún así va a quedar marcado en los libros de historia como la mayor goleada que ha recibido el Fútbol Club Barcelona por parte del Real Madrid. Bernabéu, desde el comienzo de su mandato ya como presidente, quería remodelar el estadio, pero por alguna u otra razón no se podía hacer. Ya en la temporada 47-48 hubo por primera vez en la historia del Real Madrid problemas de descenso, pero finalmente terminó 11avo, dirigido por Michael Keeping, que realizó una especie de salvación del Real Madrid para evitar ese descenso, que hubiera significado un golpe durísimo para la historia del Real Madrid, siendo el Madrid, el Barça y el Athletic Club de Bilbao los únicos 3 clubes españoles que jamás han perdido la categoría. En los terrenos colindantes del estadio se iba a construir el nuevo estadio de Chamartín, generado en parte por un acuerdo con la agrupación deportiva Plus Ultra, para impulsar el nivel deportivo en base a canteras y de facilitación de materiales deportivos y ayudas para el desarrollo de varios equipos madrileños. Con esto se firmaría un acuerdo en 1947. Es decir, que los equipos españoles iban a apoyar que se hiciera la construcción de un nuevo estadio, y así el Madrid iba a apoyar a los demás equipos con las instalaciones y con desarrollo deportivo para que los otros equipos madrileños crecieran también deportivamente. En 1952 empezaría la época dorada del Madrid, con Di Stéfano, Gento, Saporta, después con la llegada de Copa, José Santamaría y Puskás. El equipo fue conocido como el Madrid de ¿quién más? De Di Stéfano. Gabriel Hanot, o Gabriel Hanot, no sé cómo se pronuncie, editor del diario L'Equipe, y Santiago Bernabéu impulsaron la Copa de Europa, que se inauguró en 1955, donde el Madrid ganaría las primeras 5 ediciones de manera consecutiva, hecho jamás repetido en la historia, y se convirtieron en la referencia del panorama futbolístico. Tras ganar la 5ª Copa de Europa consecutiva, el diario inglés The Times catalogó a los jugadores blancos como vikingos. El club sumó 8 finales en 11 años de la competición y los 19 títulos logrados en poco más de 10 años hicieron que los futbolistas madridistas fueran internacionalmente reconocidos. En 1966 empezó la regeneración de la mano de Miguel Muñoz como director técnico y llegaría la época de los Yeye. Los viejos ídolos del club dieron un paso, ¿no?, a un equipo de jóvenes españoles como Enrique Pérez Pachín, Pedro de Felipe, Manuel Sanchís, José Martínez Pirri, Ignacio Soco, Paco Serena, Amancio Amaro, Ramón Grosso y Manuel Velázquez, ¿no?, por nombrar algunos. El club durante esta década sumó entre todas sus secciones 17 campeonatos de liga, 14 campeonatos de Europa, 2 copas de Europa y 3 copas mundiales como títulos más importantes a nivel oficial. Es decir, que durante esta década de los 60 se llegó más bien a un logro increíble por parte del equipo, porque en esta década ganaron un montón, no solamente los equipos de fútbol, de básquetbol, creo que también de cricket, las diferentes disciplinas que conlleva el Real Madrid, que no solamente el Real Madrid es un equipo de fútbol, es un equipo de varias disciplinas, y en este caso esa fue la década más gloriosa a nivel global del Real Madrid. En 1978
ocurrió una fecha trágica para el equipo porque fallece Santiago Bernabéu, reconocido por los propios dirigentes e integrantes del club como el mejor y más carismático presidente que ha existido tanto en la entidad como en la historia del fútbol a lo largo de la historia, y uno de los que favoreció la evolución de lo que hoy conocemos como Real Madrid, el club más grande de todo el mundo, la institución deportiva, como digo, más grande de todo el mundo. En 1983 empezaría la época de la Quinta del Buitre. Se forjó en el de Amancio Amaro, que era el director técnico. Butragueño era el que obviamente comandaba la Quinta del Buitre, junto con Michel González, Sanchís, Martín Vázquez y Miguel Pardesa. El club conquistó una Copa del Rey en 1989, 2 títulos consecutivos de la Copa de la UEFA en 1985 y 86, y 5 ligas consecutivas que datan del 86 al 90, igualando el récord del Madrid de los años 60 de Di Stéfano. Y como únicas veces que algún equipo ha logrado dicho registro de España. A esto también se le suman Hugo Sánchez, Rafael Gordillo, Bullo, Juanito, Hierro, Schuster, y se formó con esto la Quinta de los Machos. Ya en los años 90 perdió 2 campeonatos de liga consecutivos en el último partido de ambas temporadas frente al mismo club, el Tenerife, y fueron llamadas así las ligas del Tenerife, que fueron en 1992 y 1993. De la mano de Raúl, Michael Laudrup, Fernando Redondo e Iván Zamorano, el equipo logró vencer el campeonato de liga en la temporada 1994-1995 y romper así la hegemonía barcelonista en la competición, que llevaba 4 ganadas consecutivamente, y también con jugadores como Seedorf, Mijatovic, Roberto Carlos, entre otros. Se ganó la 7ª Copa de Europa frente a la Juventus, y después se ganaría la 8ª, pero ahora frente al Valencia. Los españoles y canteranos José María Gutiérrez Guti y Álvaro Benito fueron una excepción a las contrataciones de Zucker, Mijatovic, Roberto Carlos, Clarence Seedorf y Panucci. Los altos gastos y la no clasificación del equipo a competición europea por segunda vez en su historia provocaron la dimisión de la presidencia de Ramón Mendoza, sucedido por Lorenzo Sanz, ¿no? Y luego siguió aumentando una deuda impresionante que, por otro lado, en lo deportivo sí que se pudo conseguir algo bueno, que fue la Liga de 1996-1997. El club conquistó la 7ª frente a la Juventus con un gol de Mijatovic. Capello, Heynckes, Gus Hiddink fueron algunos de los entrenadores en este periodo, y después llegaría Vicente del Bosque y lideró la conquista de la 8ª tras derrotar 3-0 al Valencia, y final que, por cierto, por primera vez contó con 2 equipos del mismo país. Esa fue la primera final que contó con 2 equipos del mismo país en toda la historia de la Champions. La FIFA condecoró al club por su trayectoria ¿Cómo estoy ahorita? ¿Cómo estoy? La FIFA condecoró al club por su trayectoria como el mejor club del siglo XX, y también por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor club europeo y mundial del siglo XX. El 16 de junio del año 2000 el club convocó elecciones presidenciales. Sanz perdió en su reelección ante un llamado Florentino Pérez, que se convirtió en el 15º presidente del club, con las promesas de acabar con la gran deuda económica del club y llevarlo a ser el equipo referente en el mundo, ¿no? Fichando a un Luis Figo, emblema y capitán del Barcelona en esos momentos. El portugués fue uno de los artífices de la conquista de la Liga del 2000-2001. Desde entonces el club siguió la política de contratar, ¿no?, a los mejores jugadores del mundo para dar mayor proyección
e ingresos al club. Esa política siguió con los fichajes de Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckham, apodados como los Galácticos, sobrenombre de hecho que nunca fue del agrado ni de los jugadores ni del club. Eso ayudó a convertir de nuevo al equipo en uno de los más prestigiosos del mundo, junto a una nueva remesa de canteranos, y la mezcla de ambas generaciones generó el término de Zidanes y Pavones, pronunciado por el presidente Florentino Pérez, quien dijo era una de las esencias del club en ese entonces. Con ello llegaron 2 nuevos títulos de Liga y la 9ª Copa de Europa en 2002, lograda frente al Leverkusen por 2-1, gracias al histórico gol de volea de Zidane, reconocido por la UEFA y France Football como el mejor gol de las finales de la Champions. Vamos a ver que el de Bale en la 13ª también fue precioso, también fue precioso. Y bueno, el club llegó a alcanzar una proyección a lugares como Asia, ¿no? Especialmente en China, Emiratos Árabes y en América, específicamente Estados Unidos, alcanzando un poder económico altísimo y bueno, esto provocó que la marca Real Madrid estuviera prácticamente al nivel que tenía el Manchester United en ese entonces, ¿no? Era Manchester United y Real Madrid las marcas. Después Barça creció muchísimo, sobre todo en la era Pep Guardiola, que llevó a que Barça, Madrid y United sean hoy por hoy los 3 equipos con la marca más prestigiosa en el mundo fútbol. Deportivamente, sin embargo, la época de los Galácticos se quedó muy corta, ¿no? El rendimiento no fue lo que se esperaba y llevó a Florentino Pérez a su salida, para después tener una segunda etapa en el año 2009 y una segunda era galáctica, se podría decir. Se contrató a CR7, ¿no? Cristiano Ronaldo, otro de los jugadores más importantes en la historia del club, a Kaká, a Xabi Alonso, a Benzema y a Arbeloa. Todos en el mismo año, que fue espectacular ese verano, espectacular. Después llegaría Mou, que le cambiaría la cara, que convertiría al Real Madrid en el villano, ¿no? Porque Mourinho tenía una personalidad muy particular y llevó al Real Madrid a romper una racha terrible en caer en octavos de final de manera consecutiva durante bastantes años. Y con Mourinho llegaron a 3 semifinales consecutivas y ganaron un título de liga, además de una Copa del Rey. Después llegaría Ancelotti, y con Ancelotti se ganaría la 10ª, ¿no? La 10ª que se ganó frente al Atlético de Madrid con ese agónico gol de Sergio Ramos en el tiempo extra en el 93, y que lograría romper esa racha negativa del Real Madrid sin ganar en Europa. Luego Ancelotti terminaría saliendo, llegaría Benítez. Benítez no le fue bien, no conectó con los jugadores y fue cesado a media temporada. Llegaría Zidane y conseguirían la 11ª, la 12ª y la 13ª Copa de Europa, o más conocida como Champions League, de manera consecutiva. Y fue frente al Atlético de Madrid nuevamente en penales. Fue contra la Juventus en un final de 4-1, que fue para mí esa liga que gana Zidane, que fue un doblete. Gana la liga, fue un quintete, si no me equivoco, creo que fue un quintete, ¿no? El que ganó el Madrid. Pero nada más si no recuerdo, la Supercopa de España o la Supercopa de Europa que no se ganó. Por la Copa del Rey. Fue por la Copa del Rey que no se gana y no se logra el quintete, si no me equivoco. Y bueno, fue para mí la mejor época, la mejor liga que tuvo Zidane, la mejor temporada sin duda alguna. Y se vio en la final, ganando 4-1 de manera categórica a la Juventus, y después frente al Liverpool en esa final con ahí la jugada polémica de Sergio Ramos, la chilena de Bale, los errores de Karius. Ahora, hoy por hoy, cuenta otra vez con Ancelotti como director técnico después de que Zidane terminara una segunda etapa y ganando la 34ª liga en la historia del Real Madrid.
Y veremos cuándo regresa el Real Madrid a conquistar una Champions. No es fácil ganar una Champions. Siempre hay épocas ganadoras y épocas perdedoras. Ahora al Real Madrid le está tocando vivir una época de transición. Creo que se está haciendo un gran trabajo. Creo que hay jugadores que ya van dando sus frutos. Tal caso es el de Vinicius, claramente. Pero que aún el Real Madrid le hace falta un poco más para volver a ser uno de los equipos candidatos a ganar la UEFA Champions League. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, contando un poco, recordándole al mundo quién carajo es el Real Madrid, ¿no? El equipo más grande del deporte. Sí que sí. Y bueno, por favor déjenme en los comentarios alguna duda que tengan, algún comentario para hacer crecer nuestro conocimiento. Si no están suscritos al canal, les pido que se suscriban, es gratis, denle like, es gratis, compartan, es gratis. Y pues bueno, sin más, les mando un fuerte abrazo, comunidad, y nos vemos en un próximo vídeo.